En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En estos consejos, para defendernos del accionar del demonio, en primer lugar, dice San Juan de la Cruz, la cuarta cautela, o primer cautela contra el diablo: jamás, fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa por bien que parezca y llena de caridad, ahora para ti, ahora para otro, cualquiera de dentro o fuera de casa, sin orden de obediencia, y ganarás con esto mérito y seguridad. Excúsate de propiedad y huirás del demonio y daños que no sabes, de que te pedirá Dios cuenta a su tiempo. Y si esto no guardas, en lo poco o en lo mucho, aunque más te parezca que aciertas, no podrás dejar de ser engañado por el demonio, o en poco o en mucho. Y aunque no sea más que no regirte en todo por la obediencia, ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que sacrificios, y las acciones del religioso no son suyas, sino de la obediencia, y si las sacare de ella, se las pedirán como perdidas. Entonces, esta cuarta cautela, primera cautela contra el demonio, consejo, precaución, es porque en toda nuestra vida, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro querer, nuestro obrar, debemos obedecer a Dios, sujetarnos o subordinarnos a Dios nuestro Señor. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Porque si para aprender a leer y escribir estuvimos en la escuela obedeciendo a la maestra, y para aprender cualquier cosa que queríamos aprender, buscábamos o nos presentaba un maestro, alguien que sabía más que nosotros, y al cual nosotros debíamos obedecerlo para aprender. Cuanto más en esta cuestión tan difícil, no, sino elevada para nosotros. Esta cuestión tan por sobre lo humano, que es la perfección cristiana, que es la unión con Dios, la santidad. Necesitamos obedecer a Dios, subordinarnos a Dios, ser fieles a Dios. La verdadera devoción, como recuerda Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Sales, la verdadera devoción está más en la obediencia, la prontitud de la voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Eso sería la devoción, que es la obediencia. Y por eso los santos siempre han recomendado la obediencia, siempre nos han exhortado a la obediencia. Es lógico, es lo más lógico que hay. Bueno, pero obedecer a Dios es algo absoluto, siempre. Es más, dice Santo Tomás de Aquino, aquellas buenas obras que hagamos, no por amor a Dios, no por Dios, sino por hacer el bien, es un pecado venial, porque le estamos robando a Dios, quitándole a Dios lo que le corresponde a Él, tomando nosotros la iniciativa del bien, o la iniciativa en el bien. Por eso digo entonces, absolutamente debemos obediencia a Dios. Y todo lo que hagamos sin la obediencia a Dios es pecado, venial o mortal según la obra que sea, ¿no? Pero respecto de las personas humanas que están en este mundo, ya la obediencia es relativa. Respecto de nuestros padres, por ejemplo, lógicamente, mientras somos menores de edad, tenemos que obedecer a nuestros padres. Cuando ya somos mayores de edad,
sin suprimir el respeto y el amor a los padres. Se supone que nuestros padres nos han educado y nos han enseñado para que al llegar a la mayoría de edad, seamos mayores de edad, valga la redundancia, es decir, ya podamos actuar, pensar, amar bien por nosotros mismos. Es como la maestra del colegio. Cuando pasamos de primer grado a segundo grado, ya no tenemos que buscar la obediencia, la sujeción a la maestra del primer grado. La del primer grado nos preparó para pasar a segundo. Entonces, acá lo mismo, nuestros padres nos han preparado para madurar, para poder ejercer nuestra libertad en la verdad, en la madurez psicológica, espiritual, sobre todo humana, etc. Pero además, como de niños hemos aprendido el catecismo, si hubiéramos visto que nuestros padres nos enseñaban contra la ley de Dios, no teníamos que obedecer a nuestros padres, porque la obediencia absoluta es a Dios y la obediencia a los papas es relativa. Y en todas las cosas, en las cosas religiosas, la obediencia al sacerdote, al párroco, al obispo, al papa. En el orden civil, la obediencia a los gobernantes, la obediencia a la policía, la obediencia al empleado de la municipalidad que nos hace un trámite. Todas son las obediencias humanas, son relativas, son subordinadas a la obediencia a Dios. De tal manera que si el padre confesor, el padre espiritual, o el obispo, o el papa, nos dice, bueno, ahora hay, además de adorar a Dios, que eso no lo negamos, hay que adorar a la Pachamama, o adorar o rezarle a Gauchito Gil. Porque la obediencia humana es subordinada a la obediencia divina. Bueno, pero además, respecto de la obediencia de la inteligencia y la obediencia de la voluntad. Es decir, la obediencia de la voluntad significa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pregunto, por ejemplo, ¿qué tengo que rezar? ¿O qué penitencia puedo hacer? ¿Qué libro de vida espiritual tengo que leer? Bueno, pregunto a mi Padre espiritual, me subordino a Él y le obedezco. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que amar, etc. Pero respecto de la inteligencia hay una diferencia, porque nos dice en el Santo Evangelio la obediencia a la verdad. Es decir, la inteligencia, el pensamiento humano, el razonamiento, se subordina o tiene que subordinarse totalmente, absolutamente a la verdad. A la verdad revelada principalmente, porque de eso se trata acá en la religión, pero a toda verdad. Toda verdad merece nuestra obediencia, nuestro amor. Y por eso, en relación con el Padre espiritual, con el párroco, con el obispo, con el papa, ¿no?, debemos obediencia a estas personas, estos padres nuestros que están en este mundo, subordinado a Dios. Es decir, la religión se basa, en cuanto a las verdades religiosas, en los misterios divinos que han sido revelados. Y por eso debemos una obediencia absoluta al Santo Evangelio, lo que dice el Santo Evangelio, porque esa es la verdad divina. Y por eso nunca debemos aceptar un sacerdote, un padre espiritual, un obispo, que enseñe cosas contra el Evangelio, como si enseñara, por ejemplo, que la fornicación está bien, que la mentira está bien, en fin, etcétera, todo lo que es el Santo Evangelio. Y por eso la necesidad y la obligación de conocer el Evangelio. Si le demos obediencia a Dios
que se expresó, que nos enseñó por medio del libro, el Santo Evangelio, debemos conocerlo, leerlo, meditarlo, hacer la lección divina, etc. Y la enseñanza de los apóstoles, la tradición apostólica, también le debemos obediencia absoluta, porque esa tradición apostólica es parte de la revelación divina. Pero después, a la enseñanza de los santos, por ejemplo, también es algo relativo. Había un padre dominico, el presidente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, en una entrevista con el Papa Benedicto XVI, lógicamente este sacerdote, este religioso, le hablaba de Santo Tomás de aquí, Santo Tomás de allá, Santo Tomás no sé cuánto, y el Papa le dice: un momento, padre, yo no soy tomista, porque la obediencia a este santo, San Tomás, es una obediencia, digamos, en lo que tiene de verdadero, le demos obediencia a Santo Tomás, es decir, aceptar con sinceridad y con amor las verdades que nos enseñó Santo Tomás, pero no necesariamente tenemos que ser tomistas. Eso es para los académicos, para los estudiosos que se dedican, pero siempre debemos ser obedientes, amar la verdad revelada, la verdad, toda verdad. Por eso la Iglesia Católica no es tomista, ni agustiniana, ni bonaventuriana. No, la Iglesia Católica se basa en la revelación, en el Evangelio y los apóstoles. Y dentro de eso, en todas las tradiciones teológicas que hay, aceptadas por la Iglesia, por supuesto, porque la obediencia a Dios es absoluta y la obediencia a los hombres es relativa. Por eso, en cuanto a la inteligencia, nos atenemos a la revelación, absolutamente. Y por supuesto, esto no significa que no hay que aceptar lo que nos digan los sacerdotes, los obispos, los papas, el padre espiritual. Sí, hay que aceptarlo, pero siempre sin suprimir el discernimiento, porque la obediencia no suprime la naturaleza humana. La obediencia no suprime la capacidad humana de discernir, que es un don de Dios. Dios nos ha hecho inteligentes, Dios nos ha dado el discernimiento para darnos cuenta la verdad del error, el bien del mal. Y cuando hemos descubierto la verdad divina, nos adherimos a ella totalmente. San Ignacio de Loyola decía, en esa época en que estaba justamente la Reforma Protestante, en que muchos teólogos, sacerdotes, obispos, se pasaban al protestantismo, al luteranismo. Y claro, los laicos, y muchos sacerdotes también, ¿no?, los religiosos, no sabían qué hacer. Había tanta confusión, más o menos como ahora, mucha confusión. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿A quién hay que creerle? Y entonces dice San Ignacio, ¿no?, aceptar aquella enseñanza de la iglesia jerárquica. Si la iglesia jerárquica me dice que lo que yo veo como blanco en realidad es negro, tengo que aceptarlo que es negro, y viceversa, ¿no? Porque mis ojos, mi mirada, mi pensamiento, mi inteligencia no es tan aguda y tan potente. Pero no, la iglesia jerárquica no significa mi párroco o mi obispo. Significa esta gran tradición que viene desde los apóstoles, los primeros jerarcas, lógicamente, y recorre todos los siglos de la iglesia, estos 2000 años, los recorre y, digamos, y permanentemente o persevera esta doctrina, esta enseñanza, estas verdades transmitidas
por los santos, por los doctores de la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, por los concilios, etc. Esa es la Iglesia jerárquica, no mi obispo, mi párroco, ojo, ¿no? Sino la Iglesia universal. Por eso digo los concilios y a lo largo de los siglos. Entonces sí, le debemos obediencia y ahí tenemos la certeza de que eso es verdad divina. Y respecto del obrar, mientras lo que nos manda no sea pecado, ni está contra la doctrina católica, ni sea una estupidez, porque también la estupidez, la estulticia, la necedad, también en el fondo es un pecado. Mientras no sea eso, debemos obediencia. Entonces, y a nuestros superiores, ¿no? Lógicamente tiene que ser un superior legítimo y el superior que me corresponde a mí. Por ejemplo, yo no puedo aducir al obispo de la diócesis de al lado dijo tal cosa. No, lo dijo para esa diócesis. Tengo que ver el obispo de mi diócesis, el párroco de mi parroquia, ¿sí? O mi padre espiritual, no el sacerdote con el cual yo conversé una vez así y me dijo, haga tal cosa. No, tengo que consultar a mi confesor, mi padre espiritual. Es decir, el superior legítimo y el superior dentro de sus competencias. Por eso cuando los obispos, los sacerdotes o el Papa nos hablan de cuestiones tecnológicas o cuestiones económicas o cuestiones gramaticales o cuestiones de literatura, no tengo por qué obedecerlos. Por ejemplo, cuando un sacerdote escribe un libro, tiene que presentarlo ante el obispo para que el obispo lo autorice. Es decir, el obispo tiene que ver si lo que escribió este sacerdote no está en contra de la fe y la moral católicas, según la enseñanza de la Iglesia. Pero si lo que escribió el sacerdote tiene errores de imprenta, errores de ortografía, o tiene un lenguaje literario medio, el obispo no tiene por qué meterse en eso, y el sacerdote no tiene por qué obedecerlo. Pero sí en las cuestiones, como decimos, de la fe y la moral católicas, ahí sí, porque esa es la competencia propia del obispo o del sacerdote. Y en las cuestiones litúrgicas también está bien especificado en la Iglesia Católica que la liturgia, los ritos y las ceremonias de la liturgia no están determinados por el párroco, ni por el obispo, ni por el Papa, sino por la autoridad competente, que es el Papa a través de la Congregación para el Culto Divino y la tradición de la Iglesia. Es decir, no puede el Papa cambiar una tradición de 20 siglos, ni lo hace, ¿no? Y el obispo menos todavía, y el párroco menos que menos. Cada autoridad en su propia competencia. Bueno, y la obediencia como arma principal en contra del demonio, porque el pecado del diablo fue la desobediencia. Cuando dice en el profeta Jeremías, no serviré, no servir a Dios. Eligió él su propio bien, acuérdense que dijimos, siempre es por un bien, su propio bien particular, privado de él, al margen y al final en contra del bien común que es Dios nuestro Señor. Bueno, y este asunto de la obediencia a Dios y a la ley de Dios, a la ley de Cristo, no se refiere a las leyes, la ley escrita, ¿no? A la ley natural, a la ley divina, etcétera, como hemos visto
es contra lo que se podríamos llamar el liberalismo, es decir, la afirmación de la propia libertad de la persona, pero viéndola como al margen de Dios. En cambio, la virtud, en este caso de la obediencia, es la afirmación de la propia libertad de la persona subordinada a Dios. Subordinada, como decíamos, a la verdad, la obediencia a la verdad. Por eso, la obediencia a nuestros jefes, como decíamos, nuestros jefes legítimos, y conforme a la competencia propia de su ámbito, de cada uno de los jefes, al final de cuentas es la obediencia a Dios nuestro Señor. La verdad y nuestros legítimos superiores nos subordinan a Dios. En cambio, en el liberalismo, esa concepción asiste que cada uno hace lo que libremente le parece, sin sujetarse ni a la verdad, a ninguna verdad, o por lo menos no a todas las verdades, y sin sujetarse a un superior. Como me decía una vez una enfermera, estaba estudiando enfermería en la universidad del Estado, dice, el enfermero o la enfermera no tienen que obedecer al médico, tienen que cuidar al paciente. Bueno, pero justamente la enfermera o el enfermero que no es médico, para atender bien al paciente, tiene que hacerle caso al médico. El médico le dice, dale tal remedio a tal hora. Entonces, para alcanzar el fin propio, que sería el bien común del enfermero, que es la salud del paciente, tiene que subordinarse al médico. Si no, el pobre paciente le va a dar cualquier remedio a cualquier hora. Y después dice San Juan de la Cruz, esta obediencia, dice, nos da en primer lugar mérito ante Dios, porque es obediencia por Dios. Entonces, muchas veces vamos a tener que obedecer órdenes de un superior que no entendemos. Ojo, acuérdense, no suprime la racionalidad del discernimiento. Cuando vemos que la orden del superior es contra la ley de Dios, evidentemente no hay que obedecerlo, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay muchas veces que la orden que nos da nos parece rara o no nos gusta. Bueno, pero como yo quiero obedecer a Dios nuestro Señor a través del superior. Entonces el mérito de la obediencia está porque es una obediencia a Dios, una subordinación a Dios. Si no, no sería meritoria, en el sentido sobrenatural cristiano. Es como en una empresa o como en el ejército, el soldado le hace caso al sargento, el sargento al capitán, el capitán al general, subordinación y valor, como dicen, y está muy bien, pero es una cuestión organizativa para que funcione bien. Pero acá no es una cuestión organizativa, es una cuestión, por decir una palabra que tiene que ser, una cuestión mística. Quiero sujetarme a Dios, quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por la obediencia, alcanzo los méritos sobrenaturales, cristianos, de mis obras, de mi obrar. Pero además, la eficacia, porque la eficacia, hablando siempre de la religión, ¿no? La eficacia no está en la cantidad de gente que reunimos para la misa, por ejemplo. La eficacia está en la eficacia de la misa, ¿no? En la santificación de las personas. ¿Cómo puedo hacer yo, que celebro la misa, que confieso, que predico, para alcanzar esta eficacia sobrenatural que es la que me interesa?
ayudar a las personas a unirse a Dios, a ser santos, a la vida eterna. No es por mi astucia, ¿no? Como dice San Pablo, no predicamos una sabiduría humana. Predicamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, rara, digamos así, pero que es infinitamente eficaz. Y entonces se quejaban a Cristo, algunos personajes, no a Cristo, esto es en el Antiguo Testamento. Dice, se quejaban a Dios diciéndole, ¿cómo es que hemos ayunado y tú no nos miraste? Nos hemos humillado ante ti y tú hiciste como si no lo supieras. Y dice Dios, mirad que en el día de vuestro ayuno se encuentra vuestra voluntad. Como si dijera, sé que ayunasteis y que me ofrecisteis víctimas, pero todo esto que es bueno y está presentado por la ley de Moisés, no lo hicisteis con espíritu de sumisión a mi voluntad, sino que lo hicisteis para seguir vuestros caprichos. Por eso, todas las obras religiosas, y el religioso, el ermitaño, el consagrado, quiere que todas sus obras, todas sus actividades, todos sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos, sus quereres y sus acciones sean para Dios, ¿no? Entonces, para que tengan eficacia y valor ante Dios, tienen que hacerse según la voluntad de Dios, lógicamente, no según nuestra voluntad. Y por eso, a través de la obediencia, como decimos, a nuestro superior legítimo y en su propia competencia, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Al padre espiritual, al confesor, al párroco, al obispo, al superior del convento, a los religiosos, a nuestras reglas, a nuestras constituciones. Nos aseguramos así la obediencia a Dios. Entonces, tenemos mérito y eficacia, como nos recuerda San Juan de la Cruz. Y dice también San Juan de la Cruz, hablando de los que sin orden de obediencia se entregan a grandes mortificaciones. Dice San Juan de la Cruz, estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y la obediencia, que es penitencia de la razón y discreción, y por eso es para Dios más aceptable y gustoso sacrificio que todos los demás, es decir, que todas las penitencias y oraciones, sujetan la obediencia a la penitencia corporal, dejando aparte esta obra, la penitencia, la oración, no es más que penitencia de animales, a que también como animales se mueven por el apetito y el gusto que en eso hayan. El gusto por ciertas oraciones, el gusto por ciertas lecturas, el gusto por ciertas mortificaciones, el gusto mío, y no el gusto de Dios. Por eso, sin obediencia, no hay méritos ante Dios, por más buenas obras que hagamos. Sin obediencia no hay eficacia, por más que juntemos 1000 personas, 5000 personas. Ahogamos la eficacia, la eficiencia, la eficacia y el mérito con técnicas humanas. Había un libro, hace muchos años, que se llama ¿Cómo ganar amigos? Algo así era, ¿no? De un yanqui que explicaba cómo hay que hacer para hacer creer a las personas que uno es amigo de ellos, destinado a vendedores y políticos. Y era bastante bueno el libro en el sentido ¿no? Para eso sí, ciertas técnicas psicológicas para hacerle creer a las personas que uno es bueno, que uno quiere hacerles un bien. Bueno, pero aplicar eso a nuestra vida religiosa, a nuestra vida sobrenatural cristiana, eso es tergiversar, digamos, la obra sobrenatural por una obra solamente humana.
Y como digo, puede tener mucha eficacia humana y sí, nos va muy bien con la gente, pero muy poca eficacia ante Dios. Porque lo hacemos no por la sujeción a Dios nuestro Señor a través de nuestros superiores legítimos, sino porque nos va bien. Como había cierta vez el Papa Benedicto XVI mandó a un movimiento laical católico ciertas normas, como tenía que celebrar la misa, la liturgia, y se tienen que hacerlo como manda la Iglesia, no como a ustedes se les ocurre, porque habían inventado un rito, no sé, rarísimo, ¿no? Y entonces el jefe, el presidente de este movimiento en Estados Unidos, dice, sí, muy bien, Santo Padre, le vamos a obedecer si es que esto es bueno para nuestra vida espiritual. Pero si obedecen al superior legítimo, que era el Papa, en las cuestiones que les corresponde, es decir, la liturgia, por supuesto que les va a hacer bien a su vida espiritual. Pero ¿qué es lo que quería decir? Si es que me gusta, si es que queremos, y si no queremos, no. Y dice Santa Teresa, algo parecido, dice así: en esto de obediencia es en lo que más hay que poner atención. Y por parecerme que si no hay obediencia, no son monjas. No digo nada de ello, porque hablo con monjas a mi parecer buenas, al menos que desean ser buenas. En cosa tan sabida e importante, si en la obediencia a los superiores legítimos y en la competencia que les corresponde, en cosa tan sabida e importante, no más de una palabra para que no se olvide. Digo que quien estuviere por voto debajo de obediencia y faltare, no trayendo todo cuidado en cómo cumplirá con mayor perfección este voto, no solamente por el voto religioso, sino en general en la vida cristiana, como decíamos, a quien debemos obedecer legítimamente. Que no sé por qué está en el monasterio. Es decir, ¿por qué nos llamamos cristianos si no queremos obedecer a Dios a través de nuestros superiores, ¿no? Como el niño que no quiere obedecer a la mamá y quiere ir al catecismo, o quiere ir a misa, y no. Si Dios, a través de la mamá, quiere guiar a este niño, al menos yo le aseguro que mientras aquí faltare la obediencia, nunca llegará a ser contemplativa, le dice a sus monjas, pero lo aplicamos a todos. No hay verdadera santidad, unión con Dios, vida contemplativa, si no es fuera de la obediencia. Fuera de la obediencia por esta subordinación a Dios a través de las personas. Nunca llegará a ser contemplativa, ni una buena activa, es decir, nunca va a hacer buenas obras, o mejor dicho, hará muchas buenas obras sin eficacia y sin mérito. Y dice, y esto lo tengo por muy, muy cierto, dice Santa Teresa. Por eso, rezamos siempre, Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como en los ángeles, en el cielo, cumplen tu santa voluntad, aquí en la tierra nosotros, a través de estos representantes de Dios, que son nuestros superiores legítimos, queremos que se realice la voluntad de Dios. Bueno, y las ventajas espirituales, sobrenaturales, reales de la obediencia. En primer lugar, esta es la verdadera devoción. La obediencia nos da la devoción, como decíamos, de San Francisco de Sales, Santo Tomás, la prontitud de la voluntad para cumplir la voluntad de Dios.
en este caso a través del superior, legítimo. Porque el que obedeciendo hace lo que más agrada a Dios. Esa es la verdadera devoción. En segundo lugar, tiene el mérito en todas las cosas. Todas las obras que hagan, que sean pequeñas obras, como dice Cristo, dar de beber un vaso de agua, servir a un profeta, por ser profeta de Dios, dar un vaso de agua a un profeta, por amor a Cristo, no quedará sin recompensa, recibirá la recompensa de los profetas, porque no es por la medición de la obra, por la cantidad o por la eficacia de la obra, sino por la sujeción a Dios. Ese es el mérito. Tiene el mismo mérito en todas las cosas, incluso en lo más humilde como en lo más elevado y llamativo. Pues su mérito no está en lo que hacen, sino por qué lo hacen, por obediencia a Dios nuestro Señor. Respecto al éxito, en el que desobedece, aunque le vaya mal, tiene éxito. Su obra es eficaz. Aunque fracase en el sentido humano, lo metan preso, lo maten. Cada obra de obediencia hecha por obediencia a Dios tiene ante Dios y para la iglesia y para la sociedad muchas bendiciones, mucha eficacia, muchos beneficios sobrenaturales. El que obra por obediencia nunca fracasa, nunca tiene una decepción. No quiere decir que el que obedece nunca se equivoca, no es que no se equivoca, sino que esa obediencia, aunque se haya equivocado, pero habiendo obedecido por esta intención de obedecer a Dios, eso ya tiene ante Dios mucho valor. Y Dios devuelve, por decir de una manera, en la iglesia y en la sociedad, las bendiciones acorde a este acto sobrenatural de obediencia, de devoción. Tiene como cierto derecho a los especiales auxilios de Dios. Nunca tenemos derecho delante de Dios, ¿no? Pero obedeciendo, como Dios ha querido que lo hagamos, estamos subordinándonos a Dios, sujetándonos a Dios, y se establece esta conexión, como la escala espiritual, como la escala de Jacob, en que los ángeles subían y bajaban por esta escalera de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Conexión divina, dice, los auxilios de Dios. Pues el obediente no obra en nombre propio, sino en nombre de Dios. Y además podríamos decir, el que es obediente se hace impecable, porque dice San Juan de la Cruz, el que no anda en gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, ¿no? Porque, como decíamos, yo no voy a realizar obras buenas porque me gustan, obras religiosas u obras no religiosas porque me gustan. Quien no anda en gustos propios, ni de Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia, ni tiene en qué tropezar. Aunque fracase, repito, en lo humano, y le vaya mal, lo metan preso y lo maten, no importa, ante Dios ha tenido un gran éxito, ha sorteado los obstáculos, ha vencido los engaños del demonio. Y muchas otras cosas, dice San Juan de la Cruz, y muchas otras cosas, muchos otros obstáculos que no sabemos, nos veremos liberados, y muchas bendiciones que no sabemos, recibiremos de Dios. Aunque no lo sepamos, ni las cosas malas de las cuales nos libramos, ni las cosas buenas que logramos, aunque no las sepamos, pensemos en la predicación del sacerdote en la misa, predica, hay 500 personas en misa, 300 personas, y uno que sabe, por ahí hay una o dos personas que vienen y dicen, ay padre, me hizo mucho bien su sermón. Y las otras 300 personas, no sé qué pasó.
Pero si lo he hecho en sujeción a la obediencia a Dios, a través de la iglesia, a través de mis superiores, eso Dios le da eficacia. Como dice San Pablo, uno siembra, pero es Dios el que da el crecimiento y el que hace dar fruto a la semilla que uno echó y no sabe qué pasa. Esta semilla, sin que uno sepa, crece, aumenta, da frutos y da frutos en abundancia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.